Hola, bienvenido. Estoy aquí de nuevo para contaros un cuento. Mi cuento se titula Emilia, la vaca aventurera. Emilia era una vaca que vivía en una granja. No era una vaca cualquiera, no, no. Emilia era una vaca con aspiraciones, con sueños. Emilia estaba aburrida de su vida en la granja. Ella lo que quería era conocer la ciudad, estudiar, aprender, conocer gente, se moría por conocer lugares nuevos. Por eso, un día, decidió que era hora de salir en busca de aventuras. Cogió su mochila de Hello Kitty, cargó su iPod, cogió su sombrero de flores, la cámara de fotos y el jersey rosa que le había tejido su abuela, y se dirigió tan campante a la estación del tren del pueblo con el firme propósito de emprender su viaje hacia la ciudad. Después de andar un buen rato por el camino, Emilia llegó a la estación, pidió un billete, subió al tren y se acomodó en un asiento junto a la ventana. Cuando el tren se puso en marcha, los ojos de Emilia no daban abasto a mirar todo lo que pasaba a su alrededor. Las casas, los pueblos, los caminos, la gente, los árboles, las flores. Emilia estaba encantada y se pasó todo el viaje boquiabierta mirando por la ventana. Cuando el tren entró en la ciudad, los caminos se convirtieron en calles y en avenidas, y las casas de ladrillo en altos edificios muy altos. Emilia casi se pone a llorar de la emoción. Cuando el tren se detuvo, se bajó y empezó a caminar por el andén. Y en eso se dio cuenta que tenía mucha sed. Así que se fue hasta el kiosco y se compró una Coca-Cola Light. Sí, sí, la hay, porque Emilia era vaca, pero se cuidaba mucho. Cuando salió del kiosco, ¡pataplof! Emilia casi se mata de un porrazo al tropezarse con algo que había en el suelo. Cuando consiguió levantarse, empezó a buscar con qué se había tropezado, y fue en ese momento cuando encontró las gafas más lindas que había visto nunca. Eran enormes y rojas y con cristales de espejo. Emilia miró para todos lados para ver si alguien se las estaba buscando, pero todo el mundo seguía corriendo de acá para allá con prisas como ocurre siempre en las ciudades. Emilia decidió quedárselas y se las probó para ver cómo le quedaban. Apenas se las puso, casi se desmaya. Empezó a ver el interior de los bolsos, de las mochilas, de las carteras que llevaba la gente. Veía todo como si fueran transparentes. Emilia no entendía nada. Se las quitaba, se las ponía, tratando de entender qué es lo que estaba pasando. En esto se dio cuenta que también podía ver dentro de las tiendas, detrás de los mostradores, debajo de las baldosas, veía hasta dentro de los trenes. Pero eso no fue todo, no. Con esas gafas, Emilia notó que también podía ver el interior de las personas y así pudo ver que había gente llena de alegría, otros llenos de bondad, otros llenos de tristeza. Pero el interior de las personas era de distintos colores. Había personas cuyo interior era verde, de esperanza, o rojo, de pasión, o naranja, de compasión. Emilia iba encantada con sus gafas, descubriendo todo y maravillada por los colores que podía ver en el interior de las personas, hasta que ¡oh! Se topó con una persona que no tenía color, era negra, negrísima como la noche más cerrada, y se dio cuenta de que esa persona estaba llena de maldad. Se quitó las gafas asustada y se encontró con una bruja fea, feísima. La bruja estaba muy enfadada y de un manotazo ¡zas! Le arrancó las gafas a Emilia porque decía que eran suyas. Y como estaba tan enfadada, también se llevó la mochila y todas sus cosas. Emilia se quedó pasmada, inmóvil y asustada, sola y sin dinero en medio de una ciudad enorme donde no conocía a nadie. Se puso tan pero tan triste que empezó a llorar desconsoladamente. Y no sé si alguna vez habéis visto llorar a una vaca, pero cuando las vacas lloran, no lo hacen como los demás, no. Las vacas gritan, pegan alaridos que te dejan sordo, se tiran al suelo, patalean y cogen tal berrinche que no lo olvidas en tu vida. La gente empezó a correr por todos lados tapándose los oídos, porque ellos nunca habían visto llorar a una vaca. Los gritos de Emilia se escuchaban por toda la ciudad, y así fue como la escucharon las palomas de la plaza, que salieron volando rápidamente para ver qué estaba pasando con tanto alboroto. En esto vieron a Emilia y trataron de calmarla, preguntándole qué le pasaba. ¿Es que te duele la barriga? ¿Es que te has perdido? Poco a poco la vaquita se fue calmando y le contó todo lo que había pasado. Las palomas se miraron y empezaron a revolotear, hasta que Pablo, el palomo más grande, le explicó que la bruja con la que se había cruzado se llamaba Perfidia, que era la bruja más mala
más envidiosa y más celosa que existía, y que ellos lamentablemente la conocían, y mucho. Pero también le dijeron que no se preocupara, que ellos le iban a ayudar a recuperar sus cosas. Rápidamente emprendieron el viaje hacia los túneles de la ciudad donde sabían que se escondía Perfidia, hasta que llegaron a la guarida de la bruja que estaba profundamente dormida. Con mucho cuidado y tratando de no hacer ruido, Pablo se acercó despacito y vio las gafas mágicas sobre una piedra al lado de la bruja. Las cogió con el pico y salió volando. Las otras palomas volaron sigilosamente buscando hasta que vieron la mochila que estaba al lado de la bruja. Temblando de miedo pero con mucha determinación, se acercaron y recuperaron la mochila mientras Perfidia seguía roncando de lo lindo. Volaron rápidamente hasta donde se encontraba Emilia para devolverle sus cosas. Esta se puso muy contenta y les contó a las palomas que había decidido que la ciudad no le gustaba demasiado y que quería volver al campo en el primer tren de la mañana. Las palomas decidieron acompañarla porque ya estaban un poco cansadas de la ciudad. Esa noche, mientras esperaban el amanecer para coger el primer tren de la mañana, Emilia se sentía muy triste y no podía dormir, dándole vueltas a algo en su cabeza. Resulta que se dio cuenta que cuando vio el interior de la bruja negro como la noche, creyó percibir una pequeñísima lucecita que brillaba muy débilmente en su interior. Entonces Emilia decidió ir a buscar a la bruja y perdonarla. Cuando Emilia les contó su plan a las palomas, Pablo y sus amigos creyeron que la vaca había perdido un tornillo, que se había vuelto loca de remate. Pero Emilia les explicó que todos merecemos una segunda oportunidad, porque ella, después de lo que había visto, estaba convencida de que en el fondo de todos nosotros hay algo bueno. Las palomas decidieron acompañar a Emilia en su plan, y hablando, no sin trabajo, porque Perfidia era muy cabezota. Al final terminaron todos siendo grandes amigos. Emilia y las palomas se fueron al campo donde viven todos juntos con los demás animales de la granja, y Perfidia los visita de vez en cuando. Y colorín colorado, espero que os haya gustado. Muchas gracias por escucharme. ¡Hasta pronto!